Me acompaña a esta hora Américo de Gracia, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, precisamente por el Estado Bolívar. Bienvenido a NTN 24, es un gusto que nos atienda. Muchas gracias, buenas tardes Carlos Eduardo y buenas tardes a Venezuela, a Colombia y al mundo entero a través de NTN 24, que es una ventana de libertad para nosotros los venezolanos en este momento. Bienvenido, diputado. Lo primero, ¿puede Nicolás Maduro, puede su gobierno entregar concesiones sobre territorio venezolano para la explotación además del mineral que está bajo la tierra, esto sin pasar por la Asamblea Nacional? Negativo. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo prohíbe de manera tácita, de modo que todas las concesiones que entregue, o mejor dicho, todas las operaciones, porque ellos no están entregando concesiones, todas las operaciones que entregue Maduro y su régimen a transnacionales o empresas o corporaciones extranjeras o nacionales están fuera del marco constitucional y están sujetas a ser revocadas inmediatamente, incluso con sanciones para aquellos que la ejecuten, tanto dentro de Venezuela como fuera de Venezuela, como en efecto hoy el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos le está haciendo seguimiento a estas empresas turcas. Y también es cierto que Maduro no está en condiciones de cumplir con este contrato a los turcos, como no le cumplió a los canadienses, como no les cumplió a los chinos, como no les cumplió a los rusos, que en todo caso todos tienen demandas ya corporativas contra el régimen de Maduro y por supuesto los platos rotos termina pagándolo hoy lamentablemente Venezuela y en especial el Estado Bolívar, que ha sido convertido en el marco del arco minero del Orinoco en una zona de guerra, al extremo que hoy te puedo dar la primicia a las 3:15 de la tarde, hora de Venezuela, hoy sábado 8 de diciembre, hay un enfrentamiento directo entre la Guardia Nacional de Venezuela y las comunidades indígenas pemones en el río Carrao y en el Parque Nacional Canaima, donde se supone ya hay heridos y muertos. Yo acabo de colgar en mis redes unos videos que dan testimonio de la materia. Eso es el resultado de esta tragedia que representa para Maduro entregar todas nuestras riquezas y todos nuestros parques y toda nuestra tierra, la Amazonía venezolana, al ELN, a los turcos, a los chinos, a los rusos y por supuesto estos enchufados, como nosotros lo decimos aquí, que se han dedicado a diezmar a nuestras poblaciones autóctonas indígenas y por supuesto convertir en diamantes, oro y coltán de sangre todo nuestro material minero en Venezuela. Diputado, no sé si, quiero que me explique eso porque no lo entendí bien. Usted dice, no están entregando concesiones, es decir, han diseñado ellos desde el gobierno la manera de alguna manera no violar la ley, la Constitución que manda a que todo convenio de este tipo debe pasar por la Asamblea Nacional. Eso es correcto. La explotación fáctica se está haciendo. El marco legal no se está cumpliendo y ellos lo que llaman es eso contratos mineros. Esa figura no existe ni en la Constitución ni en la ley de minerías venezolanas. De modo que todo contrato minero que no es bajo el signo de una concesión petrolera, minera, aurífera, diamantífera o de coltán o de uranio o cualquier otro carbón, cualquier otro material minero es inválido, es inconstitucional, no existe en nuestro marco legal. No significa esto que no lo estén explotando, todo lo contrario, lo están explotando y lo están haciendo de manera brutal, contaminando nuestros ríos, nuestras aguas, diezmando y desplazando a nuestras comunidades indígenas que tienen que salir de su zona a pedir limosna en las grandes urbes y ciudades o a terminar viviendo en los vertederos de basura porque no pueden vivir en su hábitat natural. Esto han convertido también la zona de Guayana, del delta, de la Amazonía venezolana en zonas de expansión de los grupos terroristas como el ELN y la FARC, que nosotros también hemos denunciado de manera específica. El ELN, por lo menos en Guayana, el Estado Bolívar, Amazonas, Apure,
Táchira y Zulia, donde operan libremente a sus anchas ante la indiferencia del gobierno o la complicidad de este. Ahora, ¿cuál es la promesa de estas empresas turcas o del gobierno, en este caso, representado por Recep Tayyip Erdogan, que se reunió en Caracas con Nicolás Maduro? Enviar productos básicos a Venezuela. ¿Qué puede enviar Turquía que sea de necesidad prioritaria ahora mismo en Venezuela? Turquía no está en capacidad de abordar la tragedia si nosotros no le pagamos. Si no lo pudieron hacer un país mucho más próspero y mucho más productivo y una economía mucho más sólida como la China, ¿qué impide a China, por ejemplo, y al gobierno de Maduro que los chinos nos suministren los medicamentos que nos hagan falta o los productos de primera necesidad que nos hagan falta? Absolutamente nada. No es un problema de que China no los produzca, es que nosotros no tenemos cómo pagarlo, y al final estos son espejismos para justificar propagandísticamente ante los ojos de los venezolanos y del mundo el saqueo del que va a seguir siendo objeto Venezuela, que ha apuntado toda su estabilidad política, estabilidad entre comillas, o permanencia en el poder bajo el signo del terror y, por supuesto, de permitirle primero a los rusos, luego a los chinos, a los cubanos y ahora a los turcos el saqueo de nuestras riquezas, el saqueo de nuestro país a costa del sufrimiento de todos los venezolanos que han tenido que emigrar, y Colombia ha sido uno de los grandes países receptores de venezolanos en diáspora. Ya vamos más de 4 millones. Turquía no tiene mucho más recursos que China para poder ayudar a Venezuela. No es un problema de que no lo puedan hacer. Ahora, operar están haciendo. Ya de hecho Turquía tiene como mascarón de proa la empresa World Safari en la única concesión minera que tiene el Estado venezolano de manera lícita, que es Minerven, que es la empresa aurífera venezolana en el Callao, al sur de Venezuela, en el estado Bolívar, y allí opera World Safari, que es una empresa turca que la usan como mascarón de proa, y todo el oro prácticamente lo lavan y lo triangulan a través de Minerven. Sin embargo, no lo produce World Safari, sino que por el contrario lo expolia para poderlo vender y triangular, y es lo que está hoy haciéndole seguimiento el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a ese oro de sangre que sale de las minas del Callao y las minas del Arco Minero, que son inducidas, recaudadas a través de ese mascarón de proa del que acabo de hablar en este momento. Diputado, ahora que hablamos de las riquezas de Venezuela, de los compromisos además que ha asumido no solo el gobierno de Nicolás Maduro, sino también el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez con China, con Rusia, con Bielorrusia, y el venezolano que comienza a salir del país y comienza a ver el país desde fuera, cómo se maneja la política, cómo se hacen en esos países a donde van esos venezolanos para obtener un crédito, que es lo que normalmente hacía Hugo Chávez: iba a China, Rusia y obtenía créditos y paliaba las crisis. Y eso está pasando también con Nicolás Maduro. La gente, al venezolano que está afuera, le comienza a preocupar el tema de la soberanía de Venezuela, el territorio, qué tan comprometidos están los activos de Venezuela en toda esta maraña de préstamos y de ayuda que ha solicitado el gobierno de Maduro y, por supuesto, el del presidente Hugo Chávez. Bueno, Chávez tuvo la diferencia, a diferencia de Maduro, Chávez tuvo la fortuna, diría yo. ¿Aló? Sí, lo escucho, diputado, lo escucho. No sé si me escuchan. Sí, lo escucho, diputado, adelante. Adelante, diputado. No sé si me escuchan. Sí, lo escucho. Estamos conversando con el diputado Américo de Gracia, es diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado Bolívar, donde está precisamente enclavado este arco minero venezolano, del que el presidente Nicolás Maduro ha hecho uso para de alguna manera percibir y enfrentar la situación de crisis económica que vive el país. Ha hecho ciertos acuerdos con el gobierno o las empresas, en este caso representadas por el gobierno turco, el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan, que recientemente se reunió con Nicolás Maduro en la capital venezolana, en Caracas. Por supuesto, tomando en cuenta
las riquezas que tiene Venezuela, de las que hacía alarde también el fallecido presidente Hugo Chávez, la gente comienza a preocuparse por el compromiso que asume el Estado venezolano frente a una negociación que no pasa por la Asamblea Nacional, que es el único órgano o el poder, en este caso el único poder en Venezuela que ha sido elegido por el pueblo venezolano y que el gobierno de Nicolás Maduro pues se empeña en desconocer y que por mandato, además de la Constitución, deben este tipo de convenios, este tipo de negociaciones que hace el gobierno, el Estado venezolano, el Poder Ejecutivo, deben pasar por allí. Pero vamos a retomar nuestra conversación con el diputado Américo de Gracia. Estábamos hablando de los compromisos y de la preocupación de algunos venezolanos por la soberanía del país y de los activos de Venezuela en medio de toda esta maraña de contrataciones, préstamos, qué sé yo, los negocios que hace y hizo en vida, en este caso, el presidente Hugo Chávez y lo hace ahora el presidente Nicolás Maduro. Sí, decíamos, Carlos Eduardo, que la diferencia entre Chávez y Maduro es que Chávez tuvo una bonanza petrolera que duró más de una década y que por supuesto le dio capacidad de maniobra al extremo que se ganó hasta el título de decir o de darse el título de la chequera que camina por América Latina, incluso por el mundo, de regalar dinero a otros países y de ayudar incluso en campañas electorales. En el caso de Nicolás Maduro, pero eso no significa que no haya hipotecado el país. Chávez hipotecó al país con los iraníes, con los rusos, con los bielorrusos, con los chinos, incluso hasta con los cubanos, aunque parezca insólito al extremo que perdimos todas nuestras inversiones en Cuba en la refinería de Cienfuegos, refinería petrolera. Y en el caso de Maduro ha sido peor, primero porque nos agarra con un precio del petróleo en franca caída, el país endeudado y la soberanía hipotecada. De hecho, la zona minera de Las Claritas ha sido entregada en concesión en el gobierno de Rafael Caldera, fue expropiada por el presidente Chávez en su ocasión a World Reserve. Demandaron esa misma tierra o esa misma concesión, se la entregaron a Cristalet, fue expropiada, también demandaron y también ganaron y también están peleando sobre la misma tierra. De modo que todo este entramado de corrupción y de saqueo de Venezuela compromete su presente, su pasado e incluso su futuro, porque de alguna forma y de alguna manera pues han acabado además con el sistema de servicios públicos, comprometieron el parque hidroeléctrico más importante de Venezuela, que es la hidroeléctrica del Caroní Guri, donde prácticamente con las actividades mineras colapsaron la industria hidroeléctrica, han comprometido con distintas empresas endeudándose y endeudando a todos y cada uno de los venezolanos por generaciones y por supuesto que hay motivos para preocuparnos a nivel nacional y a los venezolanos que estamos o que están en la diáspora a nivel internacional. El tema de Venezuela hoy es una inmensa preocupación y una pérdida de la soberanía absoluta. Cuando decimos que el ELN está operando en nuestro territorio, también es pérdida de la soberanía. Cuando decimos que la FARC están operando, es pérdida de la soberanía. Cuando decimos que el Hezbollah está en el municipio Angostura, ubicado en las minas de La Rosita, a 2 horas de Ciudad Piar, capital del municipio Angostura, en el estado Bolívar, eso es pérdida de la soberanía. Todas estas entregas que le hacen a los turcos, a los chinos, a los rusos, a los bielorrusos, a los iraníes, ha sido lamentablemente pérdida de la soberanía y la hipoteca de nuestro presente y lamentablemente de nuestro futuro. El tema de reconstruir a Venezuela será un tema de orfebrería que seguramente marcará también la historia de cómo los países puedan recuperarse, ojalá y tengamos vida para verlos en función de nosotros y de nuestros hijos. Quiero agradecer a Américo de Gracia, es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el Estado Bolívar, por compartir como siempre estos minutos aquí en NTN 24. Es un gusto, diputado. A ti, Carlos Eduardo, y a NTN 24. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Es un gusto, hasta la próxima.